Hola, soy Borealis y hoy os traigo un nuevo vídeo. Quiero hablarte de una mujer que convirtió el dolor en arte, no en consigna ni en marketing, en arte, de verdad, una mujer que hizo de su cuerpo un manifiesto y de su sufrimiento una forma de identidad. Su nombre es Frida Kahlo. El dolor no empezó con el accidente, empezó mucho antes. Cuando tenía apenas 6 años, la poliomielitis la condenó a la quietud, meses enteros atrapada en una cama, mientras los otros niños corrían, jugaban, crecían sin pensar. Ella observaba desde la inmovilidad, con los ojos abiertos a un mundo que no la esperaba. Afuera la vida seguía su curso, adentro el tiempo se volvía una corriente densa, silenciosa. En ese encierro involuntario germinó la semilla de algo que no se marchitaría jamás, la conciencia de la fragilidad, esa certeza cruel de que el cuerpo puede fallar sin aviso y que el dolor puede instalarse sin pedir permiso. Cuando eres niña y tu cuerpo te traiciona, aprendes demasiado pronto una verdad que otros tardan décadas en entender, que el mundo puede doler incluso cuando nadie te hiere, que no hay que sangrar para sufrir, que el sufrimiento puede ser invisible, pero pesa igual. Frida aprendió a resistir en silencio, a fabricar mundos internos donde el dolor se volvía color, a encontrar refugios en su mente cuando el cuerpo no respondía. Desde esa cama, con el alma hecha de fiebre y soledad, aprendió a mirar distinto, a mirar con una intensidad que no se detenía en la superficie, una mirada que atravesaba la materia, que buscaba sentido en lo que dolía. Esa mirada sería su primer pincel, su forma de decir, sigo aquí, su manera de convertir la fragilidad en fuerza y la herida en arte. Tenía 18 años, la ciudad era un pulso vibrante de juventud, ruido y deseo. Las calles olían a promesas y a polvo, y ella, con su cuerpo ágil y su mente despierta, soñaba con ser médico, con entender la vida desde dentro. Hasta que un día, un segundo exacto en el tiempo, el destino se torció. Un tranvía y un autobús se encontraron y en medio de ese choque, la existencia de Frida cambió para siempre. Una barra de metal atravesó su cuerpo, rompiendo huesos, carne y futuro. Fractura de columna, pelvis, costillas, pierna, cada hueso una grieta, cada respiración un desafío. Un cuerpo destrozado y una mente que aún no comprendía el alcance del daño. El dolor era tan brutal que lo real se volvió irreal. Los médicos pensaron que no sobreviviría, que su historia terminaría allí, entre el ruido del metal y el olor a sangre. Pero Frida lo hizo, volvió. Y en ese renacer obligado nació otra Frida. No la niña que soñaba con sanar a los demás, sino la mujer que tendría que aprender a sanarse a sí misma. Encerrada en un corsé de yeso, inmovilizada en cama durante meses, comprendió que su única libertad era imaginar, que el cuerpo podía estar preso, pero la mente aún podía volar. Pidió que colocaran un espejo sobre el lecho y se enfrentó a su reflejo. Lo miró sin huir y comenzó a pintarse. Pintarse fue su manera de seguir existiendo, de comprobar que seguía aquí, aunque su cuerpo se hubiera convertido en un mapa de cicatrices. No lo hizo para gustar, ni para distraerse del dolor. Lo hizo para no desaparecer, para dejar constancia de sí misma en un mundo que parecía dispuesto a olvidarla. Su autorretrato no fue un acto de vanidad, sino un grito silencioso: estoy viva. Frida vivió toda su vida dentro de un cuerpo roto, un cuerpo que se doblaba, que dolía, que se resistía a cada intento de normalidad. Y sin embargo, ese cuerpo fue su mayor obra, su lienzo más íntimo, su territorio de batalla y de creación. No lo ocultó, no lo disimuló bajo vestidos o sonrisas, lo expuso con una valentía casi sacrílega, lo narró en colores, en símbolos, en heridas abiertas, lo transformó hasta hacerlo suyo, como si cada trazo fuera una sutura emocional. Cada cuadro era una radiografía del alma, una confesión pintada sin pudor ni anestesia. En ellos se podía ver lo que el lenguaje no sabía decir, lo que las palabras nunca alcanzan, la experiencia del dolor convertida en imagen. No pintaba flores para decorar, pintaba úteros sangrantes, columnas rotas, espinas que se enredaban en su cuello como pensamientos. Sus órganos se convertían en metáforas, su piel en frontera entre el sufrimiento y la belleza. En cada autorretrato, su cuerpo se ofrecía como un altar y como una herida. El dolor físico se mezclaba con el existencial, como dos ríos que se funden en un mismo cauce, el arte. Y entre ambos, Frida construyó un nuevo lenguaje visual, donde el sufrimiento tenía estética, sentido y belleza,
donde lo desgarrado podía ser también sublime y la fragilidad, una forma de poder. Porque en cada pincelada Frida no solo pintaba su dolor, lo reclamaba como suyo, lo convertía en símbolo, en identidad, en eternidad. Y entonces llegó Diego Rivera, un hombre inmenso, literal y simbólicamente. Tan brillante como infiel, tan admirado como temido. Frida lo amó como si amar fuera un sacrificio ritual. Lo llamó su accidente número 2. Con él aprendió otra forma de dolor, el del abandono, la traición, la humillación silenciosa. Pero también aprendió el poder de ser mirada, deseada, reconocida. La psicología lo llamaría dependencia emocional. Un vínculo ambivalente, donde la pasión se mezcla con la herida. Diego fue su espejo distorsionado, en él se buscaba y se perdía, y en cada pérdida pintaba para no morir de amor. En psicología llamamos sublimación a la capacidad de transformar el sufrimiento en creación, a ese milagro íntimo en el que el dolor, en lugar de destruir, produce sentido. Frida fue su ejemplo más radical, casi una encarnación viva de ese concepto. No leyó tratados de Freud ni necesitó manuales de arte-terapia. Ella lo encarnó. Hizo de su cuerpo roto un laboratorio emocional y de su mente herida una fábrica de símbolos. Cada cuadro fue un acto de autoanálisis, una sesión consigo misma frente al espejo, donde el lienzo reemplazaba al diván y el color hacía las veces de palabra. Era catarsis pura, una liberación por la vía de la belleza, un duelo interminable que se transformaba en estética, porque en ella no existía separación entre el dolor y la creación. Pintar era sangrar con elegancia. Su obra no busca complacer ni distraer al espectador con lo bonito, busca exorcizar, expulsar el sufrimiento del cuerpo, darle forma, nombre, textura, la sangre, los corsés, las lágrimas, los fetos, los pájaros muertos, todo lo que el mundo no quería mirar, ella lo pintaba para obligarnos a hacerlo. Nada era literal, todo era símbolo, todo era cuerpo, mente, emoción entrelazados. Su arte era su terapia, aunque la palabra terapia aún no se usara así. Cada pincelada era una sesión de supervivencia, una forma de mantener la cordura dentro del caos. Y así, sin saberlo, Frida anticipó una verdad que la psicología tardaría décadas en enunciar, que el arte no solo representa la vida, la repara. Frida no encajaba en moldes, ni en los físicos ni en los morales. No podía y sobre todo no quería hacerlo. Era una mujer que se inventaba a sí misma cada día, que desafiaba la idea de lo que debía ser una mujer, una esposa, una artista, una enferma. Amó a hombres y a mujeres, sin culpa, sin etiquetas, sin disimulo. Vivió el deseo como una forma de libertad y el amor como un campo de batalla donde no siempre sobrevivía ilesa. Se vistió con trajes masculinos y coronas de flores, combinando fuerza y vulnerabilidad, firmeza y ternura en una mezcla tan incoherente como humana. Jugó con los límites porque su existencia ya era un límite. Entre la vida y la muerte, entre el cuerpo roto y la mente desbordante, entre la mujer tradicional mexicana y el espíritu libre del siglo que aún no había llegado. Era una mente moderna en un cuerpo antiguo, una artista adelantada a su tiempo, con una mirada que ya comprendía lo que hoy llamaríamos identidad, disidencia, autenticidad. Y todo eso en una época que castigaba a las mujeres por ser distintas, por pensar, por desear, por mostrarse. Un cuerpo enfermo en una cultura machista, pero jamás domesticado. Nunca pidió permiso. No pidió perdón por ser intensa, ni por tener voz, ni por tener dolor, ni por hacer de ese dolor una bandera. Su identidad fue su revolución, porque cada decisión suya, cómo vestía, cómo amaba, cómo pintaba, fue una forma de decir: no necesito tu aprobación para existir. Frida no buscó ser ejemplo, pero lo fue, y lo sigue siendo, porque encarnó lo que pocos logran, la libertad radical de ser una misma, incluso cuando todo duele. Marcó su psique profundamente. El útero ausente se convirtió en motivo recurrente, en símbolo de pérdida y también de creación frustrada. Cada aborto, cada operación se convirtió en un cuadro, en una forma de parir a través del arte. Frida no necesitó descendencia biológica, sus obras fueron sus hijos y sobrevivieron a todos sus dolores. Desde el accidente supo que la muerte la acompañaría siempre, no la temía, la trataba de tú a tú.
Espero alegre la salida, escribió, y espero no volver jamás. Pero hasta el final siguió pintando, siguió arreglándose, vistiéndose, maquillándose, porque la muerte no debía quitarle el arte de vivir. Cuando su pierna fue amputada, escribió: «Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?». Era sarcasmo, pero también verdad. El cuerpo se iba, pero el símbolo ya era eterno. Si esta historia te ha llegado, suscríbete a Borealit. Aquí exploramos lo que duele para entender lo que somos.